Vamos a compartir el tema pericarditis. Una entidad que, si bien hay avances recientes en el tema, todavía queda mucho por investigar. La pericarditis aguda la podemos definir como los signos y o síntomas por inflamación pericárdica durante menos de 2 semanas. Es más frecuente en hombres jóvenes y la incidencia es de 27 cada 100.000 habitantes por año. En estudios post-mortem puede llegar al 6% y en diagnóstico ante-mortem 0,1%. Eso habla un poco de la dificultad que hay para hacer el diagnóstico. Representa el 5% de los pacientes con dolor torácico. Y cuando el paciente tiene miopericarditis es del 15%. La etiología es múltiple y muy variada. Con pericarditis aguda idiopática, que esta idiopática se ha visto que, si bien es desconocida, no específica, se sospecha que probablemente sea de origen viral hasta en el 90% de los casos. Tenemos la pericarditis aguda infecciosa, la pericarditis aguda no infecciosa, un cuarto grupo que es la pericarditis aguda relacionada con autoinmunidad o hipersensibilidad, y la miocarditis aguda, que representa el 30% aproximadamente, que acompaña a la pericarditis. La pericarditis aguda infecciosa, lo más frecuente es que sea viral en el 2%, con varios virus implicados. El Coxsackie y el ecovirus y la influenza los más frecuentes, pero hay otros virus, incluido el citomegalovirus y el HIV, bacteriana, que puede dar una pericarditis purulenta o piógena hasta en el 2%, el neumococo, estreptococo y estafilo los más frecuentes, tuberculosa, que fíjense expresa el 4% de la etiología, pero también, si bien son raras, pueden ser fúngicas, parasitarias, entre otras. La etiología que está relacionada específicamente con causas no infecciosas van a ser el infarto agudo de miocardio, la urémica, las neoplasias malignas, el mixedema por colesterol, quilo-pericárdico, traumatismo torácico, la disección aórtica, la fiebre mediterránea familiar y la sarcoidosis. Un cuarto grupo lo representan las autoinmunitarias, como la fiebre reumática, las enfermedades del tejido conectivo en donde está el lupus, la artritis reumatoidea, la espondilitis anquilosante, la granulomatosis con polangiitis, es decir, el ex-Wegener, la poliarteritis nodosa, y entre otras como el hipotiroidismo, la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad celíaca. Siempre hay que tener en cuenta los fármacos, que si bien son raras, menos del 1%, existen numerosos fármacos que pueden dar etiología a una pericarditis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Dos grandes formas de comienzo. Una aguda, de horas o pocos días, y una subaguda o crónica, que va desde 6 semanas a 6 meses. La triada característica de la pericarditis es dolor torácico, un roce o frote pericárdico, la presencia de fiebre. Esa es la triada de la pericarditis. El dolor torácico presente hasta en el 90% de los pacientes es brusco, inicia en reposo, sin relación con el ejercicio y variable en intensidad y duración. Se exacerba con la inspiración, la tos y movimientos torácicos y del tronco. Se mejora con el tronco inclinado hacia adelante, la famosa posición maometana, y no se acompaña de sintomatología vegetativa, lo que nos permite hacer el diagnóstico diferencial con los síndromes coronarios agudos. El frote pericárdico presente en el 85% de los pacientes tiene una especificidad del 100% y una sensibilidad del 85%. Es un ruido áspero, rugoso y superficial,
como de la nieve crujiente. Suele ser poco intenso y se oye a lo largo de todo el ciclo respiratorio. Aumenta en la inspiración, se oculta el mesocardio y borde parasternal izquierdo, y se puede extender hacia la punta. ¿Qué otras manifestaciones clínicas puede presentar? Fiebre, que generalmente es una febrícula, no es una fiebre alta. Puede presentar disnea, tos. Puede tener un pródromo, que es un pródromo febril, un pródromo viral con un cuadro que puede ser respiratorio de la vía aérea o puede ser un cuadro digestivo. Síntomas constitucionales, taquicardia sinusal o manifestaciones de etiología específica de la enfermedad que dio origen a esta pericarditis, que puede estar presente entre el 10 y el 20%. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Además de una exhaustiva y muy buena historia clínica, la analítica, con palpitantes de fase aguda que pueden estar elevados, un inmunológico que dependerá del grado de sospecha, puede estar acompañando ese grado de sospecha hasta el 15%, puedo tener CPK-MB y troponinas elevadas, que hasta en la mitad de los casos puede ser que yo la encuentre, y la troponina va a estar acorde a la elevación del ST, que también va a estar elevado, y normaliza en 2 semanas, y esto es de peor pronóstico. Otros estudios dependerán si yo estoy sospechando de la etiología tuberculosa, que dijimos presente en el 4%, o si yo estoy sospechando de etiologías como el hipotiroidismo, los marcadores tumorales, la serología para los virus o la etiología inmune, para lo cual tendré que hacer un estudio inmunológico. El diagnóstico electrocardiográfico representa 4 fases. En la primera fase va a haber un ascenso cóncavo del segmento ST, con un descenso del segmento PR, un descenso del PR, y la onda T va a ser positiva. Esto es la fase 1 del electrocardiograma de la pericarditis. Semanas después se normaliza el ST y se aplana la onda T. Se normaliza el ST y se aplana la onda T. La fase 3 es la negativización de la onda T y la fase 4 es la normalización del electrocardiograma. Puede ser que no se cumplan estas 4 fases, pero si están presentes, esta es la secuencia del electrocardiograma que vamos a encontrar en la pericarditis. El diagnóstico va a mostrar una radiografía de tórax que va a tener inicialmente nada hasta una alteración del mediastino con campos pulmonares en donde se observa una cardiomegalia con un corazón que se llama embotellón, con un derrame que puede ser presente cuando hay más de 250 mililitros en la presencia de esta pericarditis. El ecocardiograma va a mostrar la sufusión de líquido alrededor del corazón en este pericardio. Fíjense que la resonancia nuclear magnética va a ser de mucha utilidad porque va a mostrar un realce en el pericardio, un realce del pericardio difuso. Hoy es de mucho valor realizar esto. Otros estudios van a estar dados por la pericardiocentesis, que se va a dar sobre todo en pacientes con taponamiento cardíaco y sospecha de pericarditis purulenta, neoplásica, tuberculosa o derrames pericárdicos muy voluminosos, en donde en ese líquido voy a estudiar un físico-químico, un recuento celular y fórmula, cultivo, VAR, PCR, ADA para tuberculosis y marcadores tumorales. Y la biopsia quirúrgica del pericardio, que se va a dar sobre todo en taponamiento persistente o recurrente, luego de pericardiocentesis y cuando la permanencia del derrame es mayor de 3 semanas sin diagnóstico etiológico. El diagnóstico diferencial dijimos que va a estar dado por el infarto agudo de miocardio, el tromboembolismo pulmonar, la neumonía, la disección aórtica aguda y la costocondritis como diagnósticos diferenciales. ¿Cómo puedo clasificar esta pericarditis? En pericarditis aguda, pericarditis incesante, que es una duración de 4 a 6 semanas, pero menos de 3 meses, pericarditis recurrente, cuando recurre luego de un primer episodio documentado de pericarditis aguda y sin síntomas de 4 a 6 semanas, es decir, que estuvo asintomático y volvió a recurrir la pericarditis, o pericarditis crónica, cuando la evolución fue mayor de 3 meses.
¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? La persistencia de fiebre alta, el inicio subagudo, un derrame pericárdico importante, el taponamiento cardíaco o que no responda al tratamiento que vamos a ver que es AINES. Y de factores menores de mal pronóstico que se acompañe de miocarditis, de inmunosupresión, traumatismo o taponamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Mencionamos recién los AINES. Puede ser la utilización de ibuprofeno, por ejemplo, durante 10 a 14 días. La respuesta se considera inadecuada cuando no responde a esto durante 14 días y se puede beneficiar con colchicina, 2 a 3 miligramos de carga, seguida por 1 miligramo día durante 10 a 14 días. Se dice que no responde, el paciente tiene que utilizar prednisona a dosis de 1 miligramo kilogramo día durante 2 a 7 días con descenso progresivo en una semana. La pericarditis puede tener complicaciones, sobre todo la idiopática en general, tiene un trastorno, tiene una evolución autolimitada, sin complicaciones ni recurrencias hasta en el 90% de los casos. Pero hay un pequeño porcentaje que pueda tener complicaciones y estas complicaciones son la pericarditis recurrente, el taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva. La pericarditis recurrente fundamentalmente se diagnostica a partir de un primer episodio de pericarditis aguda documentado, con un intervalo libre de síntomas, como dijimos, de 4 a 6 semanas, y el diagnóstico se establece con los mismos criterios de una pericarditis aguda. La tasa de recurrencia es de 15 al 30% y puede llegar a 50% en los no tratados. ¿Cuál es el tratamiento? Hay colchicina, pero en general requiere sí o sí el uso de prednisona, pero ya a dosis superiores, de 20 a 40 miligramos por día por un mes, y el uso de inmunosupresores e inmunoglobulinas. Y la pericardiotomía con resultados variables y muy discutibles. Otra complicación dijimos que es el taponamiento cardíaco. Esta complicación es rápida o lenta y se define por la compresión del corazón por acúmulo, ya sea de líquido, pus, sangre, coágulos o gas, que puede producirse por derrame, trauma o rotura cardíaca. Este taponamiento cardíaco es la expresión máxima de un derrame pericárdico. Hay que recordar que la cantidad de líquido pericárdica normal es de 50 mililitros. El diagnóstico se puede hacer por ecocardiografía, que tiene una incidencia del 3%, una prevalencia del 9%. Puede ser un hallazgo incidental o manifestarse con un trastorno cardíaco o sistémico. Pueden ser desde derrames leves, asintomáticos, hasta el verdadero taponamiento cardíaco, y esto va a depender de la velocidad de instalación, si la velocidad de instalación es lenta o súbita. Y el pronóstico depende de la causa y el tamaño. En general, los comienzos pueden ser agudos, subagudos o crónicos. El crónico es aquel que tiene más de 3 meses. La distribución puede ser circunferencial o lobulado. El impacto hemodinámico puede ser un impacto que sea realmente un verdadero taponamiento cardíaco, efusivo o constrictivo. La composición del derrame pericárdico puede ser un exudado, un trasudado, hemorrágico, un quilopericardio, un piopericardio. El componente puede ser aire o gas, y el tamaño puede ser leve, moderado o grave. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del taponamiento cardíaco? Una triada, que es la triada de Beck, con hipotensión arterial, elevación de la PVC y un corazón quieto a la palpación. También puede ser que el paciente tenga taquicardia sinusal, los ruidos hipofonéticos, el signo de Kussmaul con aumento paradójico de la extensión venosa y la presión durante la inspiración, ingurgitación yugular, hipotensión y shock, y el pulso paradojal. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? El paciente puede ser que tenga cardiomegalia, en el electrocardiograma los signos de pericarditis que vimos, o potenciales de bajo o muy bajo voltaje, con alternancia eléctrica y depresión del PR. En el ecocardiograma va a haber seguridad o colapso de las cavidades cardíacas en diástole, y el hallazgo que afecta con mayor frecuencia las paredes del ventrículo derecho y la aurícula derecha, o el colapso directamente de la aurícula derecha, que es más sensible pero menos específico que el colapso del ventrículo derecho. También voy a hacer diagnóstico por TAC o resonancia magnética nuclear. Fíjense, esta es una radiografía
en donde yo veo un taponamiento cardíaco, con eso que les contaba, de un gran cardiomegalia con la manifestación de esa gran cantidad de líquido rodeando el corazón. Y este es ya una calcificación con un taponamiento cardíaco que podemos observar en esta imagen. Acá tenemos una efusión de un taponamiento cardíaco que se ve en el pericardio. Otra imagen, en este caso tomográfica, con un taponamiento cardíaco. ¿Cuál es el tratamiento de la causa? Y dependerá si hay compromiso hemodinámico o no lo hay. Sin compromiso hemodinámico, inotrópicos, con o sin vasodilatadores, lo cual es muy controvertido. Y es fundamentalmente ya del especialista. Con dobutamina, siempre tener en cuenta que no hay que sobrehidratar al paciente, porque dar más volumen precipita que el paciente tenga más taponamiento o que si no lo tenía, lo tenga. Y no hay que dar diuréticos porque hay una verdadera depresión intravascular, lo que está lleno es el pericardio. Y con compromiso hemodinámico, el paciente va a tener que recibir una pericardiocentesis con un drenaje guiado o no por imagen ante ese colapso. Si esto, por ejemplo, fuera un taponamiento por causa urémica, tendrá que ser hemodiálisis, y si no, si por crudencia verán. El taponamiento cardíaco dijimos que requiere una pericardiocentesis. Esta imagen solamente para que vean dónde se hace la punción de urgencia, que es parasifoidea entre el sifoides y el borde costal izquierdo, que se inserta una aguja dirigida hacia el hombro izquierdo con un avance lento y se va haciendo la succión, siempre seguida, si se puede, por ecocardiograma Doppler. Dijimos que la otra complicación es la pericarditis constrictiva, que es la fase final del proceso inflamatorio que afecta al pericardio. Las causas pueden ser idiopáticas, quirúrgicas, la radioterapia o la tuberculosis. Y es el resultado final de la fibrosis densa, calcificación, un pericardio visceral y parietal. ¿Cuál va a ser la clínica? En general, una insuficiencia cardíaca derecha. En el electrocardiograma voy a ver una T plana o negativa. En la radiografía voy a ver una calcificación pericárdica con derrame pleural que puede acompañar. Y la resonancia me van a mostrar lo mismo. Tengo que hacer diagnóstico diferencial con cirrosis y miocardiopatía restrictiva. El diagnóstico dijimos que voy a ver la calcificación, como se observa en esta radiografía, del pericardio rodeando al corazón. Fíjense en esta imagen tomográfica cómo se ve la calcificación del pericardio. Lo mismo. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? De la causa, la pericardectomía, con una mortalidad de hasta el 15%, puede responder al corticoide. El tratamiento con diuréticos y restricción de sal es útil, pero hay que tener cuidado porque si bien mejora la sobrecarga de líquidos y el edema, el paciente en definitiva se hace resistente a este tratamiento en forma crónica. Evitar beta-bloqueantes y antagonistas del calcio que bajan la frecuencia cardíaca porque esa taquicardia es un mecanismo compensador, entonces hay que tener cuidado con estos fármacos, los beta-bloqueantes y los antagonistas del calcio. Entonces, en síntesis, la pericarditis aguda es una enfermedad global benigna y autolimitada. En algunos casos desafortunados puede ocurrir complicaciones a corto plazo, como el taponamiento cardíaco con una elevada mortalidad. A mediano plazo la pericarditis recurrente, con dificultades en el tratamiento y con evoluciones difíciles de resolver, inclusive con corticoides, o a largo plazo la pericarditis constrictiva permanente. La incidencia de complicaciones depende de la etiología subyacente, de las características del paciente y la elección del tratamiento, y requiere de un enfoque multidisciplinario para un resultado favorable. El tema está muy bien desarrollado en el libro de nuestra universidad o en los libros de texto que nuestra materia recomienda, como son Harrison y Farkas.